Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles en esta nueva oportunidad. Seguiremos aprendiendo en la materia Desarrollo de Proyectos Empresariales, un apartado que es de vital importancia para nuestro proyecto y es el desarrollo del capítulo 3, el estudio técnico. El estudio técnico nos va a permitir a cada uno de nosotros conocer específicamente cómo se va a ir desarrollando este proyecto empresarial. Y arrancamos con el apartado 3.1, que es la localización óptima del negocio. En este apartado ustedes pueden comentar dónde se va a ubicar su idea de negocio, dónde es óptimo poderlo ubicar después de haber realizado su estudio de mercado, donde se identifica la posibilidad de una óptima localización de acuerdo a lo que el mercado les ha brindado. Pueden ubicar ahí las zonas, pueden ubicar ahí vías de acceso, pueden ubicar diferentes factores que lo hacen favorable para que su lugar del proyecto empresarial que van a desarrollar se pueda desenvolver de la mejor manera. Posteriormente pasamos al apartado 3.2, ingeniería del proyecto. Coloco esto en un realce negro para que ustedes entiendan que en este apartado no van a realizar nada, no van a comentar nada, sino que es el apartado general de todo lo que vamos a desarrollar. Entonces solo colocan 3.2, ingeniería del proyecto, y avanzamos. Sería el siguiente, 3.2.1, determinación de la capacidad instalada óptima del negocio. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Aquí lo que pretendemos es ir desarrollando cada uno de los espacios que vamos a poder desarrollar a plenitud por la capacidad que tengamos instalado en el negocio. Es decir, si ya contamos con una idea de negocio donde vamos a ubicar espacios, donde vamos a ocupar la posibilidad de espacio físico para las personas, si sabemos que ese espacio físico va a ocupar 5, 4, 10 metros, dependiendo de cuál sea su idea de proyecto, ustedes pueden saber desde ya cuál es su capacidad instalada. Es decir, cuánta posibilidad existe de que ustedes saquen un lucro de esa instalación óptima que ustedes poseen. Si en su debido momento ustedes presentarían un proyecto que va a ser de manera virtual, igual pueden ustedes sacar una idea clara de cuál puede ser aquello óptimo, ¿verdad? Que ustedes puedan sacar como la capacidad instalada. Es decir, si de repente a ustedes les colocan una idea de negocio y que pueden hacer pues una alianza, o que pueden hacer una cobertura, o que pueden ir a dar un servicio, ustedes saben con cuánto pueden contar en su idea de negocio. Por ejemplo, si de repente a ustedes les solicitan cubrir un evento social, o cubrir un bautizo, o cubrir una boda, o cosas por el estilo, y sus productos pues van a estar en la mesa de degustación, pues entonces ustedes tienen que determinar cuánta es la capacidad que ustedes pueden tener. Si en todo caso ustedes me dicen, mire, yo puedo tener la capacidad instalada de servir, por ejemplo, 2.000 tazas de café, 2.000 tazas de té, 2.000 postres para tal fecha, tal hora, tal día, etc. Pero si viene otra persona y les ofrece tener un evento el mismo día, a la misma hora, podrán ustedes realizar también ese evento en el que posiblemente necesiten cubrir 1.000, 1.500, 2.000 o quizás más tazas. Les coloco esto como ejemplo para que ustedes vayan conociendo o interpretando a qué se refiere la capacidad instalada que podamos poseer. Es decir, debemos nosotros de tener la seguridad y el completo conocimiento de qué es con lo que contamos para que podamos hacerle frente a las demandas del mercado. Si nosotros tenemos un lugar físico, pues entonces sabemos cuánta capacidad instalada poseemos. Es decir, si fuese un local y la gente va a llegar ahí, ustedes pueden identificar claramente cuánta gente puede estar en el establecimiento. No más, porque sería imposible tener un lugar en el cual ustedes puedan tener 500 gentes si su local solo le permite tener 100. Ahí vemos nosotros y determinamos cuál es la capacidad óptima que tenemos. Pero de igual forma, en el momento de los servicios, nosotros podemos tener esa claridad también y decir, bueno, no podemos tener más servicios, no podemos cubrir más servicios porque ya no tenemos una capacidad instalada, a menos que ustedes decidan subcontratar y contraten a otra empresa que les cubra también su evento a nombre de ustedes, con sus productos, con sus servicios, con la misma línea con que ustedes ofrecen, pero
sabe la demás gente que esa no es empresa suya, ha sido contratada por usted para cumplir las exigencias que el mercado le está demandando. A eso se refiere con determinar la capacidad instalada óptima del negocio. También dentro de esto hay que determinar los horarios de trabajo. En todo caso, este apartado de determinar horarios de trabajo, es importante colocar cuáles van a ser los horarios que las personas que van a laborar con ustedes van a cumplir. Desde el turno de la mañana, si es que va a haber un turno de la tarde, turno de la noche, si vamos a tener un turno de una sola vez y va a contar horas extras, o si van a haber dos grupos, un grupo va a entrar a 1 hora y sale a otra hora, el siguiente grupo entra 1 hora antes y posteriormente va hasta el cierre. Eso ustedes lo tienen que determinar de acuerdo a cómo consideran ustedes que se va a determinar el horario de trabajo. Normalmente ustedes van a cumplir pues las 8 horas diarias y las 44 horas semanales que dicta el Código de Trabajo. Si ustedes se pasan de esas horas, pues entonces tendría que considerarse como hora extra y deben para eso cumplir lo que menciona el Código de Trabajo. Ustedes deben de explicarlo muy bien, si van a trabajar con horas extras, qué hora va a ser la hora del almuerzo, si van a tener algún minutos de receso entre las jornadas. Ustedes deben determinar correctamente ahí los horarios de trabajo. Posteriormente vamos a determinar en el 3.2.1.2 determinar la cantidad de servicios a producir por jornada de trabajo. Esto es muy importante porque muchas veces las personas presentan sus proyectos empresariales pero no saben y no conocen cuánto es lo que pueden producir en una jornada de trabajo. Si estamos hablando de un estudio, por ejemplo, de grabación, no podemos tener 3 eventos o 4 eventos ahí mismo grabándolos porque no podemos. Podemos tener 3 eventos, sí, pero uno va primero, después va el otro, después va el otro. Pero no podemos tener todo al mismo tiempo. Eso es importante para saber identificar la cantidad de servicios que podemos producir por una jornada de trabajo. Una jornada de trabajo sabemos que están determinadas por 8 horas, pero todo esto va a venir determinado por la cantidad de gente que usted posea. Entonces es necesario tener la cantidad de servicios que se pueden producir. ¿Cuánto es lo máximo que puede producir? Entonces puede producir tanta cantidad. Eso es lo que se necesita aquí para poder identificar claramente a qué es lo que yo me puedo atener y a qué es lo que yo puedo echarle mano. Porque más adelante viene la situación económica, que es de identificar cuánto podemos ganar por jornada de trabajo, pero dependemos de la cantidad de servicios que podemos producir. Es decir, no voy a poder decir que puedo ganar $1,000 en una jornada de trabajo de 8 horas si únicamente puedo producir un producto o puedo dar un servicio. Y lo máximo que puede costar un producto para las personas que lo van a consumir va a ser X cantidad, posiblemente no llegue ni siquiera a $10, posiblemente, por poner un ejemplo burdo. Pero al mismo tiempo también podemos tener el problema de que no van a encontrar más personas para el servicio y solo estamos nosotros. Entonces, ¿cuántos servicios puedo producir yo por una jornada? Eso es importante para identificar claramente la posibilidad que tenemos nosotros como empresa de expandirnos o de cubrir diferentes eventos. ¿Qué más tenemos? Tenemos en el apartado 3.2.1.3 determinar el tiempo necesario para producir cada producto. Importante. Si usted está en el rubro del producto y usted va a producir, usted debe de saber cuánto tiempo le toma en su empresa producir el producto, valga la redundancia. Por ejemplo, si usted está en el rubro de la panadería y le piden un pastel, llego yo y le digo, mire, necesito un pastel para más tarde. ¿En cuánto tiempo puedo yo regresar y que ya esté preparado? Usted, si ya lo tiene todo preparado, usted me dice, bueno, puede regresar en 2 horas. En 2 horas el producto ya va a estar finalizado. Ahí lleva usted los tiempos desde que prepara la mezcla, desde que prepara los ingredientes especiales, desde que empieza el proceso de la manufacturación como tal, el proceso que va a llevar las máquinas, el horno, microondas, batidoras, licuadoras, entre muchas otras cosas, refrigeradora. Y después el proceso de hacerlo, ¿verdad? La mano de obra que se le coloca al producto para que sumados los tiempos
identifiquemos cuánto es el tiempo necesario para producir cada producto. Y les he colocado ahí la pleca, el servicio, porque de igual forma dependemos de los tiempos para elaborar los servicios. Es como que si usted me dijera, mira, ahorita necesito un video, y el video debe de llevar esto, debe llevar una intro, debe de llevar una musicalización, debe de llevar aquí, debe de llevar efectos, pero ¿cuánto tiempo se necesita para crear un video? ¿Cuánto tiempo se necesita para crear una producción de verdad que sea al nivel de una empresa? Se necesita tiempo. Posiblemente usted sea muy habilidoso y lo pueda realizar rápido, pero el proceso que tiene que hacer la computadora para compaginar todo y crear un producto, ese tiempo usted no lo puede apresurar. Es decir, usted puede tener todos los apartados que necesita para crear un video, pero el video no se va a crear solo. Necesita la intervención de las máquinas, una computadora, por ejemplo. Entonces, el tiempo que le va a tomar a la máquina es tiempo que usted debe de determinar, un tiempo necesario para producir un producto o un servicio. Entonces, no puede una persona solamente porque quiere cubrir todos los tiempos, y necesita obviamente primero enfocarse en los tiempos de las máquinas, enfocarse en el tiempo de los utensilios que voy a necesitar. A eso se refiere con determinar correctamente el tiempo necesario para producir cada producto. Por poner un ejemplo, posiblemente para crear un pastel, posiblemente necesitemos 1 hora 30 minutos, 1 hora 50 minutos, y le damos al cliente que en 2 horas, 2 horas y media, posiblemente pueda llegar para poderlo retirar. Imaginémonos que nos pidan 10, 5, 15, 20 personas pasteles. ¿Cuánto tiempo me va a tomar a mí para poderlos entregar? ¿Podría entregarlos el mismo día? Me podría decir alguno, sí se puede, porque si ya se tiene previamente las mezclas, correcto. Ahí es donde vamos nosotros verificando cuánto es la posibilidad que yo tengo. Puedo tener la mezcla, puedo tener ya los ingredientes ya listos solo para mezclar, pero tengo la capacidad de un horno lo suficientemente grande para poderlo hacer. Tengo la capacidad instalada de una cámara refrigerante para poderlos mantener. Eso es la capacidad instalada que puedo tener, y el tiempo que me va a tomar, que ese es el apartado que estamos viendo, y el tiempo que me va a tomar poder en mi empresa sacarlo, ¿verdad? Y producirlo. Posiblemente después de esto necesitemos una aclaración a lo que les voy a explicar, y es lo de la descripción del proceso productivo. Para eso posteriormente les voy a subir un video donde les explique el proceso productivo, para que esto les quede suficientemente claro. El proceso productivo es un enfoque de ingeniería en el cual se van desglosando cada uno de los pasos que conlleva la acción, ya sea de producir el producto o el servicio, y que paso a paso nos va explicando cuáles son las metodologías que debemos realizar para que ninguno en la empresa sepa, o mejor dicho, no sepa qué es lo que se va a realizar. Es importante que en las empresas se tenga un esquema de la lógica que se lleva en la producción para que no se cometan errores. Entonces, en la descripción del proceso productivo se debe de explicar cada uno de los pasos, cada uno de los detalles, uno por uno y correctamente explicados. Por poner un ejemplo, si estamos hablando de creación de tortillas, por ejemplo, necesitamos obviamente tener la materia prima, que sería para nosotros el maíz. Pero el maíz transformado en masa necesita un procedimiento. Necesita obviamente desde que compramos el maíz, adquirimos el maíz, almacenamos el maíz, limpiamos o lavamos el maíz, lo colocamos con otros ingredientes en un perol o en un instrumento para poderlo calentar. Necesitamos agua, necesitamos cal, necesitamos ciertas variantes y necesitamos tiempo para que eso pueda cocinarse. Posteriormente de eso necesitamos hacer un lavado, necesitamos agua, necesitamos tiempo y necesitamos otro procedimiento. Necesitamos transportarlo hasta llevarlo hasta el molino, o si nosotros tenemos en la empresa, llevarlo de la parte A a la parte B para empezar el proceso de creación de la masa. La masa también necesita agua, la masa también necesita una técnica y es necesario explicarla. Cuando ya se tiene el producto base, se tiene la masa y se necesitan hacer procedimientos específicos en un aparato, o si lo van a hacer de forma manual,
Van a necesitar a la persona humana que va a echar las tortillas o aquella máquina que va a ir separando las cantidades necesarias y va a ir aplastándolas para que vaya formando las tortillas. Posteriormente, ¿qué necesitamos? Necesitamos o un comal, una plancha o un horno para que pueda generar las tortillas. ¿Qué necesitamos después? Necesitamos calor, necesitamos tiempo, necesitamos máquinas, necesitamos instrumentos para que posteriormente se termine la tortilla y después pase al proceso de almacenamiento, el guardado o el que le pueda conservar el calor. ¿Para después qué? Para después consumirlo o para después venderlo. Esos así en pasos bien pequeñitos les cuento cómo se está desarrollando un proceso productivo y que se necesita describir cada una de las fases, cada una de las etapas para que se entienda qué es lo que se debe de hacer. Por eso primero hay que hacer la descripción del proceso productivo, que es lo que yo les estoy comentando. Posteriormente se va a desarrollar las fases del proceso productivo. Las fases no es más que enmarcar en rectángulos y con unas flechas cada una de las etapas que le he venido explicando, desde conseguir la materia prima, desde el maíz, el agua, la cocción, la transformación, el calor y el transporte, hasta finalmente venderlos o consumirlos. Eso es lo único que vamos a colocar en los bloques, es decir, nuestra tarea principal es explicarlo y eso lo vamos a hacer en el proceso productivo, en la descripción. Posteriormente, ya lo hemos descrito, vamos ahora a las fases del proceso, es decir, a enmarcar en rectángulos y en flechas cada uno de los procesos paso a paso. Posteriormente, eso mismo que ya hemos elaborado lo vamos a hacer en diagramas de bloques. Eso se lo voy a explicar yo más adelante. El diagrama de bloque es un símbolo que me dice si hay que hacer una transformación, si hay que transportarlo, si hay que revisarlo, si hay que regresarlo o si hay que almacenarlo. Los bloques nos ayudan visualmente a nosotros para poder identificar la acción que se está realizando. Entonces, la descripción del proceso productivo, eso vamos a verlo en una clase aparte para que yo les vaya explicando poco a poco y paso a paso cada una de las situaciones que hay que manejar. En este sentido se los comento ya para que les quede ya el registro de todo lo que hay que ir realizando en nuestro proyecto empresarial. Después encontramos la selección de la maquinaria, tipo y cantidad de máquinas. Como les he mencionado en el ejemplo que he puesto de las tortillas, es necesario colocar todos y cada uno de los instrumentos que usted va a utilizar. Si usted está pensando en una cafetería, me va a tener que poner desde las tazas, desde el pichel o los galones que va a utilizar usted para conservar el producto, las cafeteras, las cucharas, servilletas, charolas, por poner ejemplos, vitrinas, todo lo que usted va a utilizar, escritorios, sillas, mesas, teléfonos, todo lo que usted va a utilizar. Si usted está en el proceso de los servicios, me va a decir, como el mío es servicio, entonces no te... Claro que sí, porque usted también necesita instrumentos, necesita herramientas, necesita sus computadoras, necesita las conexiones a internet, necesita tener tal vez un estudio, ya necesita tener cámaras fotográficas, cámaras de video, cuáles son. Entonces usted me va a colocar cada una de las máquinas que usted va a utilizar. Por ejemplo, va a ocupar una mesa, por poner un ejemplo, mesa. A la par le va a poner descripción, ¿verdad? Mesa pequeña. ¿Quién es el proveedor? ¿A dónde ha conseguido usted la cotización? Eso lo voy a comprar en, qué sé yo, la empresa tal, la Curazao, voy a poner un ejemplo. Entonces, mesa pequeña, ¿quién es el proveedor? La Curazao. ¿Cuántas necesita? Cantidad. Necesito 1, 2, 4, 5, las que ustedes consideren. Descripción. Esta mesa es fabricada con madera de alta calidad para esto y esto y esto y esto. Eso es solo por la mesa. Va a ocupar una vitrina, proveedor, tal empresa. ¿Cuál es la descripción? Es una vitrina de tanto por tanto que va a servir para esto y esto y esto. Selección de maquinaria, el tipo de máquina, porque acuérdense que no es lo mismo una máquina, una cámara de video a todas, o sea, cada una tiene su forma particular, entonces deben de explicar cuál es la máquina, cuál es el tipo y cuál es la cantidad que usted va a utilizar.
Va a ocupar de repente silla de escritorios, diga quién es el proveedor y cuál es la descripción que tiene. Va a ocupar de repente equipos como, aparte de todo lo que es el trabajo, un oasis, digamos, porque va a querer tener su agüita ahí fresca. Entonces póngame ahí oasis. ¿Quién es el proveedor? Lo voy a ir a comprar a Freun, lo voy a ir a comprar a Vidri. ¿Cuál es la descripción? Está hecho de plástico, está hecho de metal y permite esto y esto y esto. Ahí viene la descripción. Selección de maquinaria, repito, tipo y cantidad de máquinas. Eso es importante para que lo podamos recordar. Posteriormente, entramos a determinar cuánta es la mano de obra necesaria. En la mano de obra necesaria es describirme quiénes son los que se necesitan como mano de obra. Por ejemplo, si yo voy a hablar de una organización, podría ser que tenga un gerente. Entonces diga, mano de obra necesaria, necesito un gerente. ¿Quién es el gerente? El que se encarga de planificar, organizar, dirigir, ejecutar, supervisar y hacer todas las cuestiones de la empresa y delega funciones, delega acciones y él es quien organiza pues todo el funcionamiento de la empresa. Ya sé yo que estamos determinando la mano de obra necesaria. Se necesita un gerente, se necesita un jefe, se necesita un director. ¿Quién más se necesita? Se necesita un vicepresidente, se necesita un subdirector, se necesita una secretaria, se necesita un ejecutivo de ventas, se necesita un ejecutivo de créditos, se necesita un mercadólogo, se necesita un ingeniero, se necesita un licenciado en tal cosa, se necesita un técnico en tal situación. Hay que poner qué es lo que se necesita y qué es lo que va a desempeñar, cuál es la función, para qué se va a necesitar. Eso es determinar la mano de obra necesaria. Una vez colocadas cada una de las funciones y qué es lo que va a realizar, entonces pasamos a lo siguiente, que es tener el área de trabajo necesaria. El área de trabajo va en consonancia con lo que estamos hablando de la mano de obra. Por ejemplo, si se necesita un gerente, entonces obviamente va a haber dentro del área de trabajo una oficina que va a ser la oficina de la gerencia. Por obvias razones, si necesito un jefe, necesito un gerente, necesito un director, tiene que haber un espacio para el director. Si necesito una secretaria, tiene que haber un espacio para secretariado. Tiene que tener su escritorio, tiene que tener sus herramientas, su computadora, su mouse, su silla ergonómica, entre muchas otras cosas. Pero ahí vamos hablando ya de las áreas. Vamos a tener una empresa de corte y confección, entonces necesitamos un lugar donde esté el almacenaje, áreas de trabajo. En el almacén mismo va a haber subdivisiones, en el área de corte, en el área de pega, en el área de revisión, en el área de calidad. Todas esas son áreas de trabajo. El área es donde va a estar una o varias personas y ahí mismo es donde se va a ocupar el equipo necesario. Por eso es importante primero determinar quiénes son los encargados o quiénes son los necesarios como mano de obra, posteriormente cuáles son las áreas en donde van a estar ubicados y posteriormente viene distribución de la planta, maquinaria y equipo. Es decir, en cada una de esas áreas y en cada persona que va a estar ahí, cuál es el equipo o cuál es la maquinaria que va a utilizar. Tenemos el área de gerencia o el área de jefatura, donde está el gerente general, pues va a necesitar un escritorio, va a necesitar una silla ejecutiva, va a necesitar sillas de visita o sillas de espera, va a necesitar un escritorio, va a necesitar una computadora, un mouse, un teléfono inalámbrico, va a necesitar que se le instale un aire acondicionado, va a necesitar que se le instale, etcétera, un montón de cosas más. Y eso es lo que usted va a colocar en esa distribución, ¿verdad? Porque está eligiendo las áreas, colocando a personas y colocando los equipos necesarios. Posteriormente pasamos al plano. El plano ustedes lo pueden desarrollar y ubica, ¿verdad?, de forma cenital todas las partes y las áreas en las que se va a desarrollar su empresa.
Si usted lo va a hacer de forma digital o de forma virtual, como lo hemos estado hablando, igual la forma virtual necesita que usted tenga un espacio físico, porque lo virtual no lo puede hacer en el aire. Necesita usted una conexión a internet y necesita una computadora. ¿Dónde lo va a hacer? ¿En qué lugar? ¿Cómo se va a desarrollar? Va a necesitar estar en una casa, obligadamente. No me va a decir todas las veces, mire, todos los días me voy a ir a trabajar a Starbucks y ahí voy a completar yo mi trabajo. Bueno, entonces haga un esquema, un plano de Starbucks, porque ahí va a estar usted, a dónde va a estar ubicado. Necesito saber el plano, ¿verdad? Dentro de eso mismo viene el mapa de ubicación, a dónde va a estar ubicado. Eso pueden hacer ustedes fácilmente con Google y ocupar la aplicación de los mapas y señalar, ¿verdad? Si usted va a tener un negocio específico, a dónde va a estar. Si lo va a hacer de forma digital, pues entonces ahí usted explique que como se está desarrollando de forma digital, se va a hacer la conexión desde tal lugar, que puede ser la oficina, que puede ser la casa, entre otras cosas. Posteriormente viene la implantación del proyecto. Esta va a ser otra temática que también les voy a explicar más adelante para que ustedes entiendan a qué se refiere la implantación. La implantación no es nada más ni nada menos que colocar ordenadamente y visualmente atractivo el lugar para que las personas puedan ingresar y puedan estar dentro de su idea de negocio. Obviamente el proceso de implantación ahorita del proyecto estaría casi inválido por la situación que estamos atravesando de COVID, pero una vez pues finalizado, pues eso estaría como bien en la normalidad. Se hace para desarrollar aquella visual, ¿verdad? Ese visual marketing que nosotros vamos a desarrollar en nuestra idea de negocio para que la gente se sienta pues con una connotación diferente en nuestra idea de negocio, que se puedan percibir aquellos espacios amplios, claros, visuales, atractivos. Si es que esa va esa línea, o si usted lo quiere hacer de otra forma, pues usted me lo va a explicar. La implantación del proyecto es eso, mostrar el producto, poner a disposición el servicio de la gente de forma que le sea atractivo. Entonces, si usted considera que se debe de hacer la implantación, pues perfecto. Si no, pues entonces usted coloca ahí que este proyecto empresarial no está orientado para desarrollar una implantación, entonces se sigue con lo demás. Finalmente, terminamos con el organigrama administrativo. Obviamente ya sabemos nosotros que cada una de las cosas que hacemos se conlleva un aprendizaje y una organización. Entonces no podemos decir que vamos a trabajar sin que nadie vaya a ser un jefe o sin que nadie vaya a ser un encargado. Necesitamos a una persona arriba, ¿verdad? A un líder. Entonces hay que desarrollar el organigrama de tal forma que podamos tener, ¿verdad? Visualmente identificado quién es el jefe. El jefe tiene colaboradores o tiene gerentes junior, y estos a la vez tienen gente que les está colaborando y tienen trabajadores de esta naturaleza, de tal forma que se explique en un organigrama, ¿verdad? Como ustedes ya lo conocen, los organigramas, y ahí se pueda representar quién es el jefe, quién está abajo del jefe, quién está abajo de esta otra persona, quiénes son los colaboradores y quién le rinda cuentas a quién. Esas son las situaciones que nos conllevan este proceso de el capítulo número 3. Espero de que pueda quedarles un poquito más claro todo lo que vamos a desarrollar, y recuerden de que siempre estoy a la orden para solventar cualquier inquietud, cualquier duda. Un gusto y nos vemos hasta la próxima. Chao, cuídense.